texto de la primera pregunta para el candidato del partido Arena, Norman Quijano. Dice así: según el Ministerio de Hacienda, el costo de los compromisos del país con los cotizantes del antiguo sistema de pensiones es de 21,000 millones de dólares, de los cuales apenas se han pagado unos 500 millones. Para pagar las pensiones, los gobiernos se han endeudado, al principio con bonos y desde 2006 tomando a la fuerza los ahorros de los cotizantes del nuevo sistema de pensiones a bajas tasas de interés. La pregunta dice: ¿cuáles serán las reformas que su gobierno impulsará para cumplir y pagar las pensiones del antiguo sistema? ¿Subirá la edad de jubilación? ¿Aumentará la tasa de cotización? ¿Bajará las pensiones? 5 minutos para su respuesta. Gracias, Rafael. Este es un problema heredado. Nosotros tenemos actualmente un sistema de capitalización individual y ahí no está el problema lo tenemos en el sistema de reparto. Desde allá por 1985, la administración del presidente Duarte, cuando la inflación estaba al 33%, tomó de las cuentas de ahorro del antiguo sistema de pensiones y les pagó al 2%. Ahí se perdieron las 2/3 partes de los fondos, de ahí nace el problema. Ese problema se ha llegado a convertir en este momento a 15,000 millones de dólares. Si tomamos en cuenta que la deuda pública es de 13,400 millones de dólares y el sistema de pensiones le agrega 15,000 millones, estamos hablando más allá del 100% del PIB. Y si a esto le agregas que se estima que hay un PIB en la sombra que se cree que es 20% menos del actual, entonces ya andamos hablando del 130% del PIB. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros, así como se hizo con el Consejo Nacional de Salario Mínimo, nosotros estamos proponiendo un Consejo Nacional de las Pensiones, donde el binomio del empresario y el trabajador puedan abordar esta temática. No se trata que a las mujeres que se retiran a los 55, retirarlas a los 60, o los hombres que se retiran a los 60, retirarlos a los 65. Se trata de que nos hagan una propuesta de cómo lo podemos enfrentar. Pero esto está profundamente vinculado no solamente al endeudamiento, sino que también al déficit fiscal, que presiona mucho también el sistema de pensiones. El gobierno se comprometió que en el quinquenio iba a bajar el déficit al 1.8 del PIB. El Fondo Monetario le exigió el 2% del nivel de déficit fiscal. Y el acuerdo en Casa Presidencial el 26 de octubre con este gobierno, que no incumplió ninguno, fue que lo iban a bajar al 2.6. Actualmente anda por el 4.8. Entonces esto presiona los fondos de pensiones. Lo que tenemos que hacer es buscar un sistema, en primer lugar, que el portafolio de inversión del tema de las pensiones pueda tener una diversidad de mecanismos que le permita una rentabilidad importante sin que eso aumente el riesgo, porque se trata del retiro de los trabajadores. Pero no solamente eso, se trata que cuando el gobierno tenga déficit de caja, no esté presionando al fondo de pensiones. El gobierno del expresidente Saca y el gobierno del presidente Funes recurrió a ese mecanismo y le pagó tasas de interés de 1.5, 1.6. Este gobierno lo ha repetido. Eso sacrifica mucho la pensión a futuro de los trabajadores. Está bien si el gobierno quiere solventar problemas de caja, que tome plata del fondo de pensiones, pero que le pague a tasas de mercado que anda por el 5, por el 6%. Entonces este tema hay que verlo como uno de los grandes acuerdos de nación que necesita el país. El país necesita grandes acuerdos, monumentales acuerdos. Así como logramos firmar la paz, yo creo que el tema de endeudamiento, tema de déficit fiscal es importante, porque es tanta la presión que esto también lleva a que los programas sociales se vuelvan insostenibles. Insostenibles porque también muchos de ellos son a costa de mayores niveles de endeudamiento o crecimiento del déficit. El déficit de este 2013 va a terminar como en 950 millones de dólares, que ronda por el 3.8-4% del PIB. Pero para el 2014 habrá mayor presión porque el déficit va a estar mayor, va a estar por 1.450 millones de dólares de déficit. Eso es demasiado para una economía que no crece. Tenemos que buscar el crecimiento económico, que es lo único que nos permite que podamos llevar plata a las arcas del Estado. Pero no solamente eso,
debemos de actuar con mucha responsabilidad a la hora de colocar estos fondos. Es importante tener la ley de responsabilidad fiscal, que nos pongamos algunas metas, no solamente en el gasto corriente, poner una meta, sino que también entrar en políticas de verdadera austeridad en el uso de los fondos públicos. También debemos de tener un techo para el endeudamiento y debemos de tener un techo también para el déficit fiscal. Todas estas políticas aunadas nos hacen comprimir, es decir, por un lado bajamos el gasto y por el otro lado aumentamos los ingresos. Eso nos va a permitir en su momento poder solventar el problema de las pensiones paso a paso, porque es un problema muy grave. Muchas gracias, candidato.